Bienvenidos una vez más a su canal favorito de YouTube. Hoy les vamos a hablar de una saga que marcó un antes y un después en el género de horror, Evil Dead. En este video repasaremos las 3 primeras entregas de esta franquicia, dirigidas por el maestro Sam Raimi y protagonizadas por el carismático Bruce Campbell. Prepárense para ver escenas de posesiones demoníacas, mutilaciones, humor negro y mucha sangre. ¿Están listos para entrar en la cabaña del terror? Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de estas y otras películas increíbles. Trae una golosina contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. La película comienza con un grupo de amigos emprendiendo un viaje en auto hacia una cabaña en medio de un bosque. Ash Williams, el protagonista, está acompañado por su hermana Cheryl, su novia Linda y sus amigos Scott y Shelly. En su trayecto, atraviesan un puente deteriorado y un bosque que emite señales de peligro, pero deciden continuar. Pronto, una fuerza misteriosa los ataca, casi provocando un choque. Llegan a una cabaña que parece estar abandonada en medio del bosque. Scott, curioso, explora el lugar y encuentra objetos extraños. Cheryl, mientras tanto, dibuja cerca de una ventana, pero algo paranormal toma el control de su mano, guiándola para dibujar un libro. Posteriormente, escucha ruidos en el sótano e intenta contarles a los demás. Quienes la ridiculizan. La tensión aumenta cuando la compuerta del sótano se abre, provocando el pánico. Ash y Scott deciden investigar, descubriendo una escopeta, el libro dibujado por Cheryl y una daga. Se parece un poco a tu exnovia. Minutos después, los amigos encuentran una grabación que revela la aterradora historia de una pareja que, en el pasado, entró en la misma cabaña. El hombre relata cómo su esposa fue poseída por un demonio al leer el Necronomicon. Al reproducir la grabación, liberan a un demonio cercano que ataca a Cheryl. Cheryl, sintiendo una presencia afuera, se acerca a la ventana y escucha voces misteriosas. Al investigar en el bosque, es atrapada por raíces que la despojan de su ropa, siendo víctima de un ataque sobrenatural. Logra escapar y correr hacia la cabaña, donde Ash la salva de lo que la perseguía. Un grupo, confundido, decide esperar dentro, pero Cheryl, traumatizada, insiste en abandonar el bosque y pide que Ash la lleve al pueblo más cercano. Mientras se dirigen hacia allí, se detienen al presenciar eventos extraños. Así que Ash investiga, dejando a Cheryl en el auto. Sin embargo, ella decide aventurarse sola y descubre que el puente que cruzaron está ahora destruido. Convencida de que algo maligno acecha en el bosque, Cheryl y Ash se dan cuenta de que están atrapados. ¡No nos van a dejar ir! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! En la cabaña, Ash continúa escuchando la desesperada grabación del hombre mientras Cheryl se levanta, poseída por el demonio. Levitando, ella anuncia que ha cometido un grave error al despertar a la entidad. Cheryl clava un lápiz en el pie de Linda, mientras el demonio le advierte al grupo sobre las consecuencias de sus acciones. Ash, preocupado por su hermana, descubre que está completamente poseída. El caos se desata cuando Cheryl, ahora violenta, intenta matar a Ash. Scott logra encadenarla en el sótano para contenerla, pero ella persiste en sus intentos de escape. Mientras tanto, el grupo considera la posibilidad de escapar, pero Ash revela que el puente está destruido y el demonio sigue acechando en el bosque en búsqueda de nuevas víctimas. En medio de la tensión, Scott lleva a Shelly a descansar, pero esta es atacada y poseída por el demonio. Ash y Scott enfrentan con horror a Shelly, lanzándola a la chimenea para detenerla. En un acto desesperado, Scott toma una navaja y luego la daga encontrada en el sótano para aniquilar al demonio. Sin embargo, Shelly revive y amenaza con atacarlos. Scott, tomando un hacha, la despedaza en un intento por protegerse él y a Ash. La desesperación se apodera de Ash y Scott cuando el cuerpo desmembrado de Shelly sigue moviéndose. Deciden enterrarlo en el patio, pero la discusión surge sobre la falta de escapatoria. Scott opta por buscar una salida, dejando a Ash solo. En la cabaña, Cheryl comienza a hablarle a Ash, quien se dirige a ver a Linda, víctima de Cheryl. Linda está infectada y poseída, lo que lleva a Ash a buscar ayuda. En medio de la tensión, Scott regresa y le revela a Ash que el bosque conoce todas las salidas, negándoles cualquier posibilidad de escape. Ash, desesperado, le pide a Scott que no muera, pero ya es tarde. Scotty, vas a estar bien. Vas a estar bien. Linda, poseída, ríe incontrolablemente.
Ash la golpea llevándola de nuevo a la normalidad. Al igual que Cheryl, intenta sacar a Cheryl del sótano, pero resulta una trampa y es atacado. Aunque se libera fácilmente, descubre que Linda vuelve a estar poseída. Con el amanecer acercándose, Ash intenta animar a Scott, pero es en vano. Linda ataca con una navaja, pero Ash logra vencerla y la lleva al cobertizo. Con una motosierra intenta desmembrarla, pero sin éxito. Opta por enterrarla. Cheryl, aprovechando la distracción, escapa del sótano mientras Linda se levanta nuevamente, quien ataca a Ash y luchan hasta que finalmente corta la cabeza de Linda, poniendo fin a la posesión. Al entrar a la cabaña, descubren que Cheryl se ha escapado. La encuentra cerca de una ventana y con una escopeta le dispara en el brazo, cerrando la puerta para evitar su entrada. Ash baja al sótano en búsqueda de cartuchos para la escopeta y encuentra una tubería llena de sangre que llena el sótano, pero igual obtiene los cartuchos. Al salir del sótano, descubre que la cabaña se llena de fenómenos extraños. Cheryl vuelve a aparecer y ataca a Ash, quien le dispara en la cara. En este momento, Scott, convertido en demonio, emerge para enfrentarse a Ash. En medio de la batalla, Ash ve el Necronomicon y desesperado lo lanza al fuego. Este acto no solo acaba con la maldición, sino también aniquila a Cheryl y a los demás poseídos. Ash, exhausto, ha logrado sobrevivir a la noche infernal. Ash observa cómo los cuerpos se desintegran, dejando solo esqueletos. Con la aparente victoria, sale de la cabaña como único superviviente, pero el mal persiste y lo ataca. La lucha continúa, revelando que la pesadilla está lejos de terminar. En la secuela Evil Dead 2 de 1987, retomamos la historia de Ash tras la noche infernal, descubriendo que el dueño de la cabaña era un profesor de arqueología que recitaba el Necronomicon. El profesor, en excavaciones, despertó un antiguo espíritu del bosque. Poseído momentáneamente, Ash intenta huir al amanecer, pero el puente estaba destruido. Para enfrentar la posesión se ve obligado a amputarse la mano con la motosierra, mientras lucha contra las fuerzas. Llegan Annie, hija del profesor, y Ed con más páginas del ex Mortis. Encuentran a Jake y Bobby Joy, quienes le ayudan a llegar a la cabaña por otro camino. Nos llevará una hora llegar ahí. Al llegar, Ash, al borde de la locura, es confundido con un asesino al dispararles. La verdad se revela con la grabación del padre de Annie, el profesor Knobby, quien narra la posesión y entierro de Henrietta, la esposa. Ed es poseído y Ash lo mata. Bobby Joe es atacada por los árboles y muere. Ash, poseído nuevamente, golpea a Jake y Annie apuñala accidentalmente a Jake. Ash ataca a Annie, pero vuelve a la normalidad al ver el collar de Linda, su antigua novia. Con la ayuda de Annie, Ash modifica la motosierra, fusionándola con su muñeca. Encuentran las páginas faltantes del Necronomicon y enfrentan a Henrietta. ¡Las páginas! ¡Rápido! Ahora un monstruo de cuello largo. Annie recita un conjuro que envía al espíritu maligno de vuelta y abre un portal. Arrastra con los árboles y el automóvil de Ash. La mano poseída de Ash apuñala a Annie, y Ash es transportado al año 1300, donde lo confunden con un demonio. Los caballeros a punto de matarlo son distraídos por un verdadero demonio, y Ash, usando su escopeta, mata al demonio, y es aclamado como héroe. Al darse cuenta de su situación, Ash se descompone y grita, dejando su destino en un reino medieval incierto. La historia retoma el tumultuoso viaje de Ash, donde el momento en que Evil Dead 2 culmina. Vemos a Ash, que lleva una vida mundana con trabajo en un centro comercial y su encantadora novia, Linda. Sin embargo, se ve abruptamente transportado a la Edad Media, al año 1300, donde se enfrenta a la dualidad de ser considerado el elegido para derrotar a los temibles Deadites y el Libro de los Muertos, mientras algunos lo ven como aliado del enemigo, Henry el Rojo. Capturado y sometido a juicio, Ash es llevado a un castillo. En su trayecto, Sheila, una joven que lo culpa por la muerte de su hermano, lo ataca. Junto a Henry el Rojo, son llevados al borde de un pozo habitado por un demonio. Uno de ellos es arrojado, pero pronto el demonio se revela. Llegando el turno de Ash, quien tras pedir a Henry que revele la verdad, es interrumpido por Sheila, que lo arroja al pozo. En las profundidades, Ash se enfrenta a criaturas y es atacado por una mujer poseída. Un anciano local interviene arrojándole una motosierra eléctrica con la que Ash decapita a la mujer.
Su alivio es breve, ya que nuevas amenazas emergen, y tras esquivar peligros, logra escapar a tiempo. Después de enfrentarse valientemente a la multitud, Ash sorprende a todos al golpear a Arthur y desafía al resto, exigiendo la liberación de Henry el Rojo y su gente. Su osadía logra que se retiren. A pesar de los intentos de Arthur por atacarlo, Ash divide hábilmente su espada y neutraliza a un demonio cercano con un certero disparo, ganándose la admiración de todos. Ash es tratado como un rey, disfrutando de lujos y la aceptación del pueblo. A pesar de la frialdad inicial, termina besándose con Sheila, quien se disculpa. Al día siguiente, Ash, ahora tratado como líder, emprende la búsqueda del libro de los muertos, confecciona un traje de caballero y una mano de metal. En su travesía, enfrenta desafíos mientras algo lo persigue. En un molino, lucha contra espíritus malignos y escapa. Sin embargo, tras romper un espejo, versiones malévolas miniaturas de él emergen y lo atacan. Después de una intensa batalla, cae inconsciente. Al despertar, está amarrado mientras una mini versión maligna se introduce en su garganta. Para liberarse, toma agua hirviendo, expulsando al clon en forma de ojo, que se convierte en siameses. Este clon ataca, pero Ash logra disparar y enterrarlo liberándose de la tortura. Recuperando su caballo, Ash avanza hacia el cementerio, donde se enfrenta a 3 libros idénticos. El primero lo absorbe en un agujero negro, pero logra salir. El segundo lo muerde y lo ataca volando. Con solo un libro restante, recita las palabras incompletas y lo toma. Descubierto el engaño, los muertos sumen todo en penumbra y Ash es atacado por manos esqueléticas, logrando escapar. El clon surge liderando un nuevo ejército de calaveras. Llega al pueblo con el libro, siendo recibido como héroe. Sin embargo, al revelar su fraude, solo Sheila le cree, a pesar de admitir que la usó. La arpía demonio se lleva a Sheila, y el ejército calavera secuestra a otras chicas. Ash entrena al pueblo para la guerra y les enseña sobre la pólvora. El ejército muerto espera fuera del castillo al clon. Humanos y demonios liberan una feroz batalla con zombies invadiendo el castillo. Ash convierte su carro en una máquina destructora de calaveras. Sheila, ahora una de ellos, sorprende atacando a Ash. A pesar de parecer perder, Henry el Rojo y su gente se unen. Los dos Ash se enfrentan, pero Sheila interviene dándole ventaja al clon. Aunque Ash lo vence temporalmente, el clon recupera fuerzas pero es catapultado, permitiendo a Ash recuperar el libro y neutralizar a la amenaza de los muertos. La comunidad reconoce a Ash como el Salvador, mientras Sheila debate entre traición y lealtad. Ash celebra la victoria, recuperando su estatus. Con la muerte del clon, Sheila recupera la normalidad. La tensión entre los ejércitos de Arthur y Henry se disuelven en abrazos, fundando un nuevo reino. El sabio proporciona a Ash la pócima y las palabras exactas para regresar a su época. Ash y Sheila se besan por última vez y él parte a caballo. La historia culmina con Ash de vuelta en su trabajo en el centro comercial, compartiendo experiencias. Una colega coquetea, pero la situación cambia cuando una cliente es poseída. Ash le elimina, se besa con su nueva conquista y así concluye la historia. ¿Y bien, te quitaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.